El tema Nico Williams continúa adelante con el Fútbol Club Barcelona, que como contamos es verdad que había un problema con esa cláusula liberatoria, que el Barça se negaba a darle a Tainta, la gente de Nico, porque era algo de lo que no se había hablado la semana pasada cuando llegaron a un acuerdo verbal y cuando Nico anunció al Athletic que se quería marchar al Fútbol Club Barcelona. Hubo contactos ayer por la tarde, ha habido contactos esta mañana por parte de Deco, la directiva ha estado reunida y a mí lo que me cuentan es que se está encauzando el tema y que lo de Nico sigue hacia adelante, es decir, la voluntad de Nico es jugar en el Barça sí o sí, el Barça tiene el dinero preparado para pagar esa cláusula. A mí me hablan más de fin de semana que, o sea, estamos a martes, pues hacia el viernes. De ese pago de la cláusula y que, como en el plazo que dijimos entre el 30 y el 7, que es cuando quiere pagar el Fútbol Club Barcelona, que tiene el dinero, que el Barça le ha presentado esta mañana una serie de garantías a la gente de Nico Williams, unas garantías oficiales, el tema del palco VIP que tenía que presentar ayer, el tema de las salidas que se está produciendo, como le dan Ansu Fati, por las cuales le asegurarían con esas garantías la inscripción a Nico Williams en un tiempo bastante corto. Es decir, el Barça necesita, al margen de esa operación VIP que ya está aprobada por la auditoría, alguna salida, como puede ser la de Ansu Fati, que se ha confirmado, la de Pablo Torre, que será en las próximas horas, la de la Inglés, que ya se ha dado, Pau Víctor, que también va a salir, y no se descarta algún jugador más, pero que el Barça podría sin problema, tras esta operación, inscribir a tanto a Joan García como a Nico Williams. A mí me dicen que se está desencallando la situación, que el Barça continúa con el dinero preparado y que el plan Nico sigue en marcha, que esté presente el día 13 en el primer entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. Nico quiere jugar en el Barça, que Nico va a jugar en el Barça y que todo esto son flecos de una negociación por la cual y el resto está todo solucionado en cuanto a salario, en cuanto a años, y el Barça tiene, insisto, el dinero preparado para abonar esa cláusula de rescisión cuando se cierren esos flecos que pueden ocurrir en cualquier operación. El Barça considera que hubo un cambio en esa negociación por parte de Tainta esta semana, pidiendo esa cláusula, que ya se acordó una cosa la semana pasada que tenía que ver con ello, con esas garantías, y era una cuestión también de confianza. Tainta puso una fecha para esa cláusula, el Barça no estaba de acuerdo, pero que Nico quiere jugar en el Barça, que Nico le ha pedido a su agente solucionarlo lo antes posible y que todo avanza y que Nico jugará en el Barça. Es la información que tengo ahora a las 14:48, después de contactos que se han producido entre Deco y Tainta en las últimas horas, ayer por la tarde y esta mañana exactamente. Y el Barça se ha reunido, como digo, los pesos pesados en las oficinas del club, en el Camp Nou, y esas son las sensaciones. O sea, no hay dudas de que Nico quiera jugar en el Barça, hay dinero para pagarlo, lo que pide Tainta era una garantía, y el Barça le ha presentado una serie de garantías esta mañana que tienen que ver con lo que os contamos de los palcos VIP y del acceso a la regla 1-1 que le dará y de las salidas. A comienzos del mes de julio de 2025, el nombre de Nico Williams se ha convertido en el epicentro de uno de los movimientos más esperados del mercado de fichajes. El FC Barcelona, inmerso en una profunda reestructuración deportiva y económica, ha decidido ir a por todas por el joven extremo del Athletic Club. A sus 21 años, Nico no solo representa una promesa con presente, sino también una apuesta firme por el futuro del fútbol español. Pero detrás del fichaje, hay mucho más que talento. La operación ha estado rodeada de negociaciones tensas, cláusulas inesperadas y movimientos estratégicos entre clubes, agentes y directiva. Esta es la historia del caso Nico Williams. Nico Williams nació en Pamplona en julio de 2002, aunque se formó futbolísticamente en la cantera del Athletic Club. Desde sus inicios en Lezama, demostró tener unas condiciones técnicas y físicas que lo hacían destacar por encima de la media. Rápido, vertical, con desborde, buena lectura del juego y capacidad para asistir o finalizar, fue escalando con firmeza en las categorías inferiores del club rojiblanco hasta debutar con el primer equipo en 2021. Durante la temporada 2024 a 2025, Nico alcanzó su madurez deportiva. Consolidado como titular indiscutible en el esquema del Athletic, acumuló cifras destacadas en la liga, goles importantes,
asistencias decisivas y una regularidad que lo convirtió en un fijo también en las convocatorias de la selección española. Su papel en la Eurocopa 2024 lo terminó de colocar en la órbita de los grandes clubes europeos, y el interés del FC Barcelona no tardó en materializarse. El club azulgrana, presidido por Joan Laporta y con Deco al frente de la dirección deportiva, llevaba tiempo siguiendo a Nico. No era un objetivo improvisado. Su perfil encajaba perfectamente con la filosofía de juego del Barça: extremos rápidos, abiertos, capaces de generar peligro constante desde la banda, algo que el equipo había perdido en los últimos años tras la salida de figuras clave. Las conversaciones entre el entorno de Nico Williams y el FC Barcelona se intensificaron a finales de junio. Según fuentes cercanas a la operación, el jugador manifestó abiertamente su deseo de vestir la camiseta blaugrana. De hecho, comunicó al Athletic su intención de abandonar el club para dar el salto a un nuevo proyecto deportivo. Esta decisión, tomada con firmeza, marcó un punto de inflexión en la operación. A partir de ese momento, ambas partes, club y jugador, alcanzaron un acuerdo verbal. El Barça se comprometía a igualar la cláusula de rescisión de Nico, que rondaba los 58 millones de euros, y a garantizarle un proyecto deportivo serio. Nico, por su parte, aceptaba las condiciones salariales y contractuales que se le proponían. Un vínculo a largo plazo, con un rol protagonista en la plantilla de cara a la temporada 2025-2026. Sin embargo, cuando todo parecía encarrilado, surgieron nuevos obstáculos. Según se supo, el entorno del jugador, encabezado por la agencia de representación Tainta, introdujo una exigencia no contemplada en los primeros acuerdos: una cláusula liberatoria adicional en caso de que el Barça no pudiera inscribir al jugador o cumpliera ciertas condiciones económicas. Este nuevo requerimiento pilló por sorpresa a la directiva blaugrana, que consideró que se estaba alterando lo pactado la semana anterior. El FC Barcelona se negó a incluir esa cláusula extra. Consideraban que no se había mencionado durante los contactos iniciales y que introducirla a esas alturas suponía romper el principio de confianza sobre el que se había construido el preacuerdo. La tensión creció. La operación, que parecía inminente, quedó momentáneamente bloqueada. Pero el deseo del jugador de fichar por el Barça nunca cambió. Nico pidió a sus agentes que solucionaran cuanto antes la situación. Su voluntad era clara: quería jugar en el Camp Nou, integrarse al proyecto de Hansi Flick, nuevo entrenador del primer equipo, y estar presente en el primer entrenamiento programado para el día 13 de julio. Desde entonces, las conversaciones se han intensificado. En las últimas 48 horas, Deco ha mantenido varios contactos con Tainta, buscando fórmulas para desbloquear la situación sin comprometer los principios de negociación del club. Paralelamente, Laporta y su equipo han estado reunidos para valorar la viabilidad de la operación en todos los frentes: legal, económico y deportivo. Una de las claves que ha permitido retomar la vía del acuerdo ha sido la presentación, por parte del FC Barcelona, de una serie de garantías oficiales al entorno de Nico Williams. Estas garantías tienen que ver con la posibilidad de inscribir al jugador dentro del marco legal de la liga, en cumplimiento con la llamada regla 1 a 1, así como con el acceso a recursos financieros previamente auditados, incluyendo una operación de patrocinio vinculada al palco VIP del estadio. Además, el club catalán ha acelerado la salida de varios jugadores para liberar masa salarial. Operaciones como la cesión de Ansu Fati, la inminente marcha de Pablo Torre, la desvinculación del Lenglet y la salida de Pau Víctor han sido fundamentales para generar el margen necesario y asegurar que tanto Nico como otros fichajes, como Joan García, puedan ser inscritos sin obstáculos. El plan financiero del Barça contempla realizar el pago de la cláusula de rescisión entre los días 30 de junio y 7 de julio. A día de hoy, martes 1 de julio, el dinero está preparado y solo quedan por cerrarse pequeños flecos contractuales. Según fuentes internas del club, se espera que la cláusula se abone a más tardar este viernes, permitiendo así que Nico pueda ser oficialmente presentado y se incorpore al primer entrenamiento de la pretemporada sin retrasos. La postura del Barça es clara: están comprometidos con el fichaje, tienen la capacidad económica para ejecutarlo, y confían plenamente en la incorporación de Nico Williams como una pieza clave en la renovación del equipo. Por su parte, el jugador sigue mostrando firmeza y motivación.
No hay dudas, su futuro está en el Barça. Lo que comenzó como una operación aparentemente sencilla se convirtió en un complejo proceso de negociación donde cada detalle cuenta. Desde la cláusula liberatoria, pasando por garantías formales, hasta el cumplimiento de los límites salariales impuestos por la Liga. Pero el destino parece encaminarse hacia una conclusión favorable. Nico Williams vestirá de azulgrana. Este es solo el comienzo de una historia que refleja la complejidad del fútbol moderno, donde los grandes fichajes no solo se juegan en el césped, sino también en despachos, auditorías y reuniones privadas. El caso Nico Williams continúa, pero todo apunta a que el final está cerca, y será de color blaugrana. A pesar de que el acuerdo verbal parecía sólido, surgió un nuevo punto de inflexión en la negociación: la cláusula liberatoria. En medio del verano, pocos elementos pueden detener o retrasar un fichaje, pero cuando aparecen términos no previstos, incluso los planes más avanzados se tambalean. El entorno de Nico Williams, liderado por la agencia de representación Tainta, introdujo un requerimiento que no formaba parte del pacto inicial: una cláusula adicional que permitirá al jugador rescindir su contrato bajo ciertas circunstancias, especialmente si la inscripción no llegaba a tiempo o si las condiciones financieras del Barça empeoraban. Esta cláusula no era una novedad absoluta. En transferencias recientes se han visto demandas similares. Sin embargo, su aparición en esta etapa de la negociación supuso un revés inesperado para el Barcelona. La directiva blaugrana, con Joan Laporta al frente y Deco actuando como nexo principal, consideró que aquella exigencia era un cambio unilateral. Acordar verbalmente lo esencial y luego reclamar un documento adicional provocó tensiones. Desde la visión del club, se estaba cuestionando la credibilidad del acuerdo al introducir condiciones laxas que no eran aceptables. Jurídicamente, sin embargo, la posición del entorno del jugador también tiene argumentos sólidos. Quieren asegurarse de que, si la operación VIP se retrasa o si el club no respeta los plazos de inscripción, Nico no pierda oportunidades deportivas. Y recuerdan que, aunque había un principio de confianza, las nuevas cláusulas son una salvaguarda razonable ante potenciales imprevistos. Ante esta situación, las partes entraron en un punto muerto. El Barça no estaba dispuesto a ceder en el texto de la cláusula, pero tampoco quería romper la operación. Intentaron contactar de forma directa con Tainta para buscar una fórmula intermedia, un compromiso que no supusiera una cláusula automática de rescisión, sino una garantía escrita de que cumplirían los plazos y condiciones con transparencia. En las últimas 48 horas, esa vía de mediación se activó con fuerza. Deco intensificó sus contactos con el agente de Nico y su entorno para transmitirles seguridad. Las conversaciones giraron en torno a dos elementos clave: transparencia y compromiso formal. El club facilitó documentación interna sobre la auditoría del patrocinio VIP y los ajustes económicos previstos. A través de estos documentos, ofrecían una garantía de que los fondos estaban bloqueados para la inscripción del jugador. Flexibilidad en garantías deportivas y contractuales. Se añadieron cláusulas explícitas en el contrato que aseguraban la inscripción en plantilla y vinculaban la salida de otros jugadores a la llegada de Nico. Estas cláusulas aseguraban que, si los traspasos previstos no se concretaban, se activaban sanciones económicas ligeras o formas de compensación. Además de estos elementos, el Barça reforzó su discurso con argumentos complementarios: la celeridad del pago, la cláusula se abonaría entre el 30 de junio y el 7 de julio, y el calendario deportivo marcado. La fecha clave del primer entrenamiento, el 13 de julio. Nico debe estar allí desde el punto de vista estratégico. La directiva azulgrana decidió articular el plan alrededor de dos pilares: la salida de jugadores y la garantía económica. En el primer pilar, fichas como Ansu Fati, Pablo Torre, Lenglet o Pau Víctor se han movido en las últimas horas. Esa liberación salarial no solo abre espacio para Nico, sino también para Joan García, otro joven con proyección que los responsables del club pretenden inscribir de inmediato. En cuanto a la garantía económica, el patrocinio VIP no es un mero reclamo decorativo. Según fuentes internas, se trata de una línea de ingresos ya auditada, aprobada y garantizada. El dinero de ese acuerdo con un socio comercial se destinará exclusivamente a la ficha de Nico y a su inscripción en la liga. Además, esas cifras coinciden exactamente con el pago que se debe hacer por su cláusula.
lo que refuerza la viabilidad de la operación. El entorno de Nico, aunque cauteloso, ha visto con buenos ojos estos avances. Según personas cercanas a Tainta, el desbloqueo se percibe como una negociación madura, donde ambas partes salvaguardan sus intereses. De hecho, se ha valorado positivamente que el Barça no haya impuesto el ritmo, sino que haya ofrecido soluciones graduales que fortalecen la confianza mutua. Quedan aún flecos por cerrar. Detalles menores de contrato, posibles bonos por objetivos, tiempos de pago exactos y la redacción definitiva de las cláusulas deportivas. Pero el horizonte se presenta cada vez más despejado. El viernes, fecha que varias fuentes dan por segura, podría ser el día en que se abone la cláusula y, con ello, se dé por zanjada una negociación que obligó a varios actores a demostrar su firmeza, buena fe y capacidad de acuerdo. Desde la perspectiva del FC Barcelona, esta negociación pone de manifiesto cambios institucionales profundos. El club no basa sus decisiones únicamente en el deseo deportivo o emocional. Busca equilibrio entre auditores, normativa financiera y control de masa salarial. El fichaje de Nico Williams se concibe como un eslabón estratégico. Si se inscribe con éxito y aporta en el campo, potenciará no solo la competitividad del primer equipo, sino también la credibilidad del proyecto económico barcelonista. En cambio, para el entorno de Nico, especialmente Tainta, este proceso representa una victoria en términos de respeto a los derechos del jugador. Han conseguido convertir una cláusula supuestamente mínima en un compromiso formal firmado, garantizando transparencia y protegiendo su patrimonio profesional. El resultado, un win-win aparente, donde el Barça obtiene a una de sus prioridades y Nico asegura su estabilidad y visibilidad en el club que más deseaba. Claro está que el último paso continúa siendo crucial, el abono de la cláusula y su registro en la liga. Ahora mismo, en un martes de julio donde el mercado sigue activo y los movimientos se suceden a diario, el caso Nico Williams parece haber cambiado de fase. Ha pasado de ser una amenaza a un fichaje probable. Solo queda rematar la faena. Mientras tanto, en los despachos se analizan las implicaciones. El Barça busca que su apuesta por Nico se perciba como inteligente, joven, con proyección y sin desperdiciar recursos. Las semanas siguientes serán decisivas. Si Nico termina siendo inscrito y demuestra su valor en el césped, este capítulo quedará como ejemplo de una negociación bien gestionada. Si hay tropiezos, si la inscripción se demora, o si en el campo no rinde al nivel esperado, la narrativa podría girar súbitamente. Pero por ahora, el pulso está ganado por una mesa de negociación donde la cláusula, la paciencia y la estrategia han sentado precedentes.